Buenos días, adelante. Buenos días, Marcelo. Mira, fíjate que seleccioné para esta semana, para mi participación el día de hoy, un tema que me resulta, yo creo que se empieza a mover, es que es el tema de las encuestas, Sí, particularmente las encuestas de tipo política, ¿no? sí, Y es una herramienta que muchas veces se utiliza por parte de los equipos de campaña como una estrategia dentro de la misma campaña. Eh, y otras veces es solamente para difusión. La realidad es que las encuestas sirven para tomar decisiones hacia adentro y eventualmente las usan de manera, vamos a decir, inconveniente, eh, moviendo un poquito los datos para que resulten de acuerdo a los intereses particularmente de lo que X conocemos candidato. como el cuchareo. Exactamente, cuchareo. Sí, Todo, cuchareadas. las cuchareadas, como se Sí, dice en el argot. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos que, a nivel de público general, así, sí, qué es lo que tenemos que fijarnos cuando nos muestra una encuesta. Ahorita en las redes sociales, pues está al orden del día, van a empezar, sí, obviamente los medios masivos que era el canal tradicional, ahorita es a través de de las las redes redes sociales, sociales ¿no? como se Sí, transmiten este tipo de comunicaciones. Pero primero que nada hay que ver eh, quién dice, de quién es esa encuesta, quién está entregando esa encuesta, si le está manejando una agencia sí, seria o es una agencia pues que no se conoce, o eventualmente ahorita con las redes sociales, si dice en encuesta sí. fulana de tal, ¿no? Para no decir nombres, por supuesto, bueno, o meterse uno de las redes sociales y Sí. revisar a ver esa agencia Ese, yo, existe. yo destacaría primero esa parte, si me permites aquí. Sí, adelante. Vaya el Sí, término, meter mi cuchara, Carlos. claro, por No supuesto, es lo adelante. mismo Sí, que sí, te presente una encuesta, una cuenta patito que se creó en redes sociales, en Facebook, que póngale el nombre que le quiera, ¿verdad? sí, No voy a decir porque existen un chorro de nombres ya, ¿no? Que sí, supuestamente manejan encuestas. sí, La encuestadora fulana de tal da a conocer estos resultados a sí, que en un medio, ¿verdad? Tradicional, con años de informando, con años de trabajo, con productos serios en materia informativa, te presente estos datos, ¿no? sí, De estos datos de una encuestadora con nombre y apellido, de igual manera que tiene trabajando muchos o varios años sí, en los estudios de mercado. sí, gracias. Primeramente, ¿verdad? Así es. Y también revisar, Marcelo, si y con quiénes ha trabajado, con qué clientes ha trabajado. Y normalmente esa agencia ha trabajado con una sola marca, así se le llama en el argot, o con un solo partido, vamos a decirlo así. También hay que, pues, no decir tan cuchareada, sino simplemente decir, bueno, ponerle un asterisco a ese dato, decir, oye, fíjate que casualmente esta agencia, por la historia que tiene y viendo sus redes sociales, siempre ha trabajado para X partido. Entonces, pues me suena lógico que salgan los datos de esa manera, o me quedo con las reservas o lo contrasto con otra agencia para revisar cómo anda la otra agencia. Ese es un detalle importante revisar, ¿no? Sí, Otro detalle es cómo se levantó la encuesta. Si la encuesta fue presencial en vivienda, si fue una encuesta telefónica, si fue una encuesta levantada a través de redes sociales, es decir, un bot, una encuesta digital, vamos a decirlo así. Eh, ¿Cómo se levantó? Eso es muy importante también, puesto que fíjate que las encuestas de vivienda casa por casa, que es la que normalmente decimos que es la más confiable, eh, resulta que ahorita, por ejemplo, en ciudades grandes, ¿no? Capitales de unas ciudades grandes de los estados, particularmente Sonora, por ejemplo, Hermosillo, y ya otras ciudades también importantes como Obregón, Guaymas, incluso, Nogales, el 40 al 50% de las viviendas ya están encerradas, viven encerradas donde hay una caseta de entrada, una caseta sí, de seguridad, que necesitas una clave para entrar, etcétera. Esas viviendas no las puedes encuestar,
Ese segmento poblacional ya se complica. Ya se conflicta, vamos a decirlo así, se sesga un poquito la encuesta hacia viviendas que no vivan encerradas. ¿Cómo se resuelve esta situación? Bueno, se resuelve, le llamamos nosotros en centros de afluencia. Esa es una opción. Es decir, Sí. vamos a los centros de afluencia que estén cercanos a esos lugares y preguntar la colonia donde vive y vamos tomando representatividades en esas zonas. Esa es una manera. La otra forma es levantar la encuesta, le decimos por aire, es decir, por medio de encuesta telefónica, por ejemplo, ¿no? En fin, ya no las encuestas que son vivienda necesariamente son las más confiables, ¿no? ¿Cuál es el método adecuado? Para mí el adecuado es el hacer un método híbrido, es decir, centros de afluencia más vivienda, para poder tener una representatividad adecuada, ¿no? Eso es en cuanto al tema de cómo encuestar, ¿no? La otra también es importante saber cuál es el tipo de pregunta, Marcelo. Si no es lo mismo preguntar a qué partido, por qué partido vas a votar, a por qué persona vas a votar de ese partido. O son preguntas diferentes. Porque si tú ves, por ejemplo, oye, pues entre este partido, Morena, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, ¿a qué partido escoges? Ese dato te da unos parámetros muy diferentes a que si tú preguntas fulanito de tal, de Morena, contra fulanito de tal, del PAN, o no sabemos si el PAN o el PRI va a ir en alianza, también ahorita no se sabe, Sí. o fulanito de tal Sí. con Movimiento Ciudadano, ¿por quién votarías? Ese dato no necesariamente refleja lo que es por partido, Sí. porque hay candidatos que se envuelven en la bandera de su partido y hay candidatos que les estorba a los partidos a veces, ¿no? Porque es más el partido que la persona y viceversa. Entonces Es más también la hay persona que el partido, sí. es más la persona que el partido. Sí. Entonces, en fin, o sea, son datos que tenemos que saber leer cuando decimos, oye, pues fíjate que va ganando fulanito partido por 30, 40 puntos, etcétera. Ese es en partido, pero a ver, dime cómo va con respecto a los careos de personas, ¿no? Incluso más, hay que entender que las encuestas te reflejan el momento actual. No es un forecast, no es un pronóstico de cómo va a quedar al final, sino te dice, en este momento, Sí. si la elección fuera de tal, entonces hay que entender, por eso te decía al inicio, No que es un pronóstico la encuesta. no es un pronóstico. Actualmente existen metodologías, particularmente yo aplico esa, que te da el dato, la foto, le decimos nosotros, la foto del día, más aparte, por medio de metodologías de inteligencia artificial, podemos hacer un forecast para tener el dato de cómo quedaría, pero no es necesariamente el dato de la fotografía, es un dato ya elaborado con inteligencia artificial, obviamente que se le aclara al cliente de qué tipo de metodología se está usando para el pronóstico, pero normalmente las encuestas son las encuestas en este momento, y a mí en lo personal me ha tocado ver digamos encuestas en las cuales un candidato va Sí. 25, 30 puntos arriba, vamos a decirlo así, en octubre, noviembre, y faltando todavía para junio, julio del siguiente año, con 30 puntos de ventaja, y al final ese candidato ha resultado ganador. Me ha tocado verlo. Entonces, hablar de ventaja o desventaja en este momento no es echar las campanas de vuelo para nadie, ¿no? Es simplemente las herramientas de las encuestas no son para generar opinión pública, sino son para tomar decisiones hacia adentro de los equipos, porque también hay que entender que hay que conocer los segmentos. A ver, los jóvenes cómo votan, la gente de tal y cual segmento socioeconómico, la gente de tal y cual ciudad, de tal y cual zona, cómo votan, para poder tener equipos de campaña, estrategias muy divididas hacia esas partes. Entonces, pues eso sería un poquito la cultura, y lo seguiremos manejando porque ya empiezan a moverse un poquito esos temas.
Oye, Carlos, ¿y qué me dices Sí, de, pues, las encuestas muy inducidas, ¿no? Nos hemos topado, sí, hemos escuchado que a sí. fuerzas. Fíjate que ese es otro, ¿Qué, otro qué detalle, piensas de la fulano de redacción. tal o de fulanita de tal? ¿Tú crees que ella puede ganar las elecciones? Y el fulanito que es, has oído de Sí, su trabajo y te menciono sí. algunas cosas. ¿Para qué? ¿Para qué sirven esas encuestas, Carlos? Es para crear posicionamiento. Ellos las utilizan para crear posicionamiento. Para crear posicionamiento, No las muestran luego. No, no es para que la gente los conozca. Es para que la sí, gente los conozca, porque también es cierto, ¿no? El nivel de conocimiento es una variable bien importante. sí, No es lo mismo un candidato que lo conoce el 20% de la población a alguien que lo conozca el 60% de la población. Al momento de tú decir o elegir, por el solo hecho de conocerlo, lo eliges o tienes una cierta ventaja por esa parte. Pero por otro lado también un posicionamiento que puede ser positivo o puede ser negativo. Ah, sí, yo lo conozco, ya fue funcionario, ya fue servidor público en tales y cuales ayuntamientos, gobiernos, etcétera, y no me quedó buena impresión de él. Entonces sí lo conozco, pero lo conozco mal. Le llamamos nosotros atributos negativos. Pero cuando se hace a veces también lo hacen con propósitos de difundir la campaña, también de decir, fíjate, sí, ¿sabías tú que fulanito de tal es un tal y cual, este, pues hablan mal de él, ¿no? Y lo dice, ahora dime, ¿lo elegirías para que fuera candidato? Pues obviamente que no, ¿verdad? Pues sí, ya estás, entonces es muy importante también la forma en que se redacta las preguntas, ¿no? Debe de ser lo claro. más objetivas posible, pero sí, esas encuestas son para dar a conocer a las personas, Que estamos constantemente recibiéndolas. sí, o desprestigiando también a las personas, ¿no? También. También, sí, Oye, no, es muy interesante todo esto. Sobre todo sí, muy, muy oportuno, Carlos, hablar de sí, esto porque pues, se van a dejar venir sí, en cascada, ¿no? Y de sí, todos, por todos lados, ¿no? Todos los candidatos, precandidatos. Primeramente los sí, aspirantes en procesos internos, luego ya una vez que empiecen las contiendas muy adelantadas, que está sí, todo esto, es muy importante entenderle un poco más. Esto del sí. posicionamiento, ¿qué es más fuerte, el posicionamiento o que hablen bien de ti, que la gente piense bien, opine bien de de ese personaje? Fíjate que yo creo que lo segundo, porque hay partidos, como te decía ahorita, que la sola marca vende, ¿no? Sí, Y entonces pones a una persona desconocida y esa persona gana, ¿no? Eh, y hay otros partidos que tienen un buen conocimiento, pero tienen una mala, o están, vamos a decirlo así, eh, están rankeados muy abajo, entonces el que tiene que jalar al partido es el personaje. No quisiera usar nombres, aun y cuando los pudiese usar, pero pues está muy amplia todavía sería muy injusto al mencionar nombres ahorita, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, es más importante el posicionamiento de la persona, es decir, que el prestigio de la persona, ¿no? Los atributos positivos de esa persona, porque una persona que se conoce mucho y se conoce mal, tiene que reposicionarse, es decir, tienes que decir, oye, ¿sabes qué? Piensas mal de mí, pero mira, sí, eh, este, mira, aquello que pasó, no fue así, etcétera, mira, vota por mí. Eso es muy complicado sí, a una persona que no lo conocen y recién se está dando a conocer. Entonces, el surgimiento de sí. ese posicionamiento es mucho más terso y más fácil de posicionar, decimos nosotros, de posicionar con atributos positivos a una persona que ya tiene prestigio negativo y que tienes que reposicionar. Porque luego para muchos políticos aplican aquella de que hablen mal de mí, pero que hablen, ¿no? Fíjate que sí, dependiendo también de qué partido, pero como te digo, ¿no? No aplica, yo creo que la verdad es que sí, el prestigio cuenta mucho.
te conocen el 60%, pero ¿qué opinan de ti? ¿Opinan mal? Eso es un ranking que vas en contra, ¿no? Bien. Sí. Pues muy importante, ¿no? Qué importante. Y yo creo que me quedo aquí, retomo el primer punto que enlistaste en la importancia de valorar tantos estudios que podrían venirse, ¿no? Tantas encuestas o supuestas encuestas. ¿Quién la hace? Supuestas. ¿Qué empresa, qué firma encuestadora, qué experiencia y trayectoria tiene? ¿Y quién la está dando a conocer también, ¿no? ¿Qué medios? Si es una cuenta exprofeso ahí en Facebook que la inventaron ayer, antier, o si es un medio, ¿verdad? Con años de trabajo, de trayectoria, de experiencia, conformada por gente seria, ¿no? Que la retoma o lo contratan, ¿verdad? Para estar canalizando esos estudios, esa encuestadora. Bueno, muy interesante. Ojalá que sigamos conversando más adelante de este tema, Carlos, algunos puntos que por ahí se nos quedaron, que los retomes, ¿verdad? Claro que sí, con todo gusto. Muy bien. Gracias, hasta luego, Carlos. Gracias.